Durante décadas, la política exterior de México tuvo un solo destino. Todo pasaba por Washington. El comercio, la seguridad, la migración, las negociaciones. No era una opinión, era la geografía, era lo que había. Hasta que México empezó a aparecer en lugares donde antes no aparecía, en cumbres de los BRICS, firmando acuerdos con Brasil, con China, con India, usando palabras como multipolaridad y autonomía estratégica que hace 3 años nadie decía. Y al mismo tiempo, en público, jurando que no quiere entrar al bloque. Fíjate en eso. Si realmente no quieres entrar, ¿para qué sigues apareciendo en la sala? Esa es la pregunta, no como chisme diplomático, como análisis real de lo que México está haciendo y por qué. Soy Nimia Amaya y esto es La Otra Versión. Antes de entrar a México, necesitamos tener claro de qué estamos hablando, porque hay mucha confusión, y la confusión le conviene a quienes no quieren que entiendas lo que está pasando. BRICS son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los 5 países que lo fundaron. Y no es un bloque anti-Estados Unidos, no es la Unión Soviética 2.0, no es un club de villanos. Es un grupo de países que decidieron organizarse para tener voz en un sistema que históricamente no los escuchó. La coalición BRICS Plus. Este es un grupo que espera rivalizar con el G7, liderado por Estados Unidos. Las economías emergentes más importantes del mundo son los 4 BRICS: Brasil, Rusia, India y China. My fellow Americans, this is Liberation Day. Este mantra America first ha creado una oportunidad. La guerra comercial aumentó la solidaridad entre las naciones BRICS. Los BRICS ahora están emergiendo como realmente el único foro global que puede enfrentarse a la guerra comercial de Trump. En 2024 entraron Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, Irán y Etiopía. Y más recientemente se creó una categoría nueva, países socios, donde ya aparecen Indonesia, Nigeria y Turquía. Y en América Latina, Bolivia y Cuba. Ya no son 5 países en una mesa, son más de una docena de países con una meta muy clara: depender menos del dólar, menos de Estados Unidos, menos de reglas que otros escribieron. Para los que vivimos entre México y Estados Unidos, eso no es abstracto. Eso toca nuestros empleos, nuestras familias, nuestras remesas. México está abriendo su mapa comercial hacia los BRICS, hacia China, hacia India, hacia Brasil, hacia el Golfo, alejándose, aunque sea parcialmente, de la dependencia del 80% con Washington. Eso es real, eso está pasando, y tiene consecuencias concretas para ti, para tu trabajo, para el precio de lo que compras, para el valor de lo que produces. ¿Quién paga cuando México toma una decisión geopolítica equivocada? Tú pagas. ¿Quién paga cuando México no toma ninguna decisión y sigue igual? También tú pagas. Y como ya les había comentado, dentro de ese bloque, América Latina ya tiene presencia. Brasil es el más importante, miembro fundador. Ha usado los BRICS con una intención muy clara: tener más opciones, más socios, no depender de un solo país. Pero Brasil no está solo. Argentina estuvo a punto de entrar, el gobierno anterior lo impulsó, Milei lo frenó. Bolivia y Cuba ya son socios. Y fíjate en algo importante: esto no se explica solo por ideología. No todos estos países piensan igual políticamente. Lo que los une es algo mucho más simple. Quieren opciones, quieren no depender de una sola fuente de dinero, de una sola relación, de reglas que ellos no escribieron. No es una alianza, es una decisión práctica. Y en ese mapa hay un país que llama la atención por dónde está parado: México, la segunda economía de la región, el país más conectado con Estados Unidos, el que más tiene que ganar y más que perder dependiendo de cómo juegue esto. No importa si son americanos, chinos, alemanes o japoneses. Cuando ven que México diversifica sus relaciones comerciales, ven una cosa: más competencia por acceso a México. Más competencia puede traducirse en mejores condiciones para México, o puede traducirse en una carrera hacia abajo, donde México compite ofreciendo los salarios más bajos y las regulaciones más laxas para atraer inversión.
Seamos claros, porque aquí los detalles importan. México no es miembro de los BRICS. El gobierno ha negado públicamente haber pedido entrar. Eso está en el registro. Pero lo que hace en la práctica cuenta otra historia. México ha ido a cumbres del bloque como observador, con delegaciones de alto nivel. Ha firmado acuerdos con Brasil, China e India en comercio, inversión y energía. Y de repente México habla de multipolaridad, de autonomía estratégica, de sur global, palabras que hace 3 años nadie usaba. Esto no es casualidad. México se muestra lo suficientemente cerca como para que todos lo vean, Estados Unidos incluido, pero se mantiene lo suficientemente lejos como para no cruzar la línea. Ese tipo de posición no pasa por accidente. Alguien la diseñó con intención. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿México es miembro del BRICS? No, no lo es. ¿Comprometido con decisiones multilaterales? Tampoco. ¿Pero invitado a sentarse a la mesa? ¿Ver de cerca el juego y presumir en casa que estuvo allí? Sí, claro que sí. Y es que hay que decirlo, ser observador en una cumbre de BRICS no es cualquier cosa. Es algo así como que te inviten a la boda del año. No eres el padrino, ni el cuñado, pero estás en la mesa VIP. Ahí bien presente tú con los que reparten el pastel globalmente. Y ahora, para los que siguen diciendo que México está aislado, ¿cómo les explicamos? ¿Cómo les explicamos que mientras ellos critican desde su sillón con Netflix, pues nuestro hermoso país se codea con medio planeta en desarrollo? Y lo mejor de esto, vamos sin renunciar al TEMEC, sin arrodillarnos a nadie y sin cambiar la bandera. Vamos como lo que somos, una nación soberana que decide cuándo, cómo y con quién sentarse a platicar del futuro. Aquí está el corazón del asunto. México depende mucho de Estados Unidos y eso no es opinión, son números. La mayoría de lo que México vende va al mercado estadounidense. El TEMEC define cómo comercia, cómo invierte, cómo opera. Las remesas de los migrantes mexicanos sostienen a millones de familias. La frontera no es solo una línea en el mapa, es donde vive la economía mexicana. Con todo eso encima, un cambio brusco hacia los BRICS no sería solo un mensaje político, sería un golpe, con consecuencias muy reales, en empleo, en inversión, en el bolsillo de la gente. Pero ahí es donde entra la estrategia. México no necesita entrar a los BRICS para sacarle provecho a esa cercanía. Lo que necesita es que Estados Unidos crea que tiene otras opciones. Esa idea sola cambia todo. Cuando negocias el TEMEC, cuando hablas de aranceles, cuando discutes migración, si la otra parte sabe que no eres su único socio posible, llegas más fuerte a esa conversación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en que la adhesión a los BRICS no está sobre la mesa, reafirmando el compromiso con la estabilidad comercial que ofrece el TEMEC. México ha construido su economía con base a esta integración y cualquier decisión en política exterior debe tomarse con prudencia y visión de Estado. Sin embargo, México ya tiene relaciones comerciales con países BRICS, como por ejemplo Brasil, India o China, con quien mantenemos un comercio bilateral de más de 110,000 millones de dólares anuales. Y esto demuestra que diversificar relaciones no significa necesariamente unirse al bloque. Además, México no solo reacciona ante Estados Unidos y BRICS, sino que es un actor clave en América Latina, con capacidad de mediar entre bloques comerciales y mantener relaciones estratégicas y sin comprometer nuestra estabilidad. Entonces, la pregunta que importa no es si México va a entrar a los BRICS o no. La pregunta es otra. ¿Hasta dónde puede jugar este juego antes de que Estados Unidos decida que ya se pasó? Porque hay un límite. No está escrito en ningún lado, pero todos lo saben. Si México juega esto bien, despacio, con cuidado, puede ganar algo real. Más opciones, más socios, menos dependencia de una sola relación. Eso significa inversión de otros lados. Significa no estar expuesto a lo que pasa en Washington. Pero si lo hace mal, demasiado rápido, demasiado obvio, el costo no lo paga el gobierno. Lo pagan empresas, trabajadores, familias. Y eso nos incluye a nosotros. ¿Qué está haciendo México realmente? No está dentro de los BRICS, pero ya no actúa como un país que solo tiene una puerta para tocar. Asiste, firma acuerdos, adopta el lenguaje, manda señales muy deliberadas. Durante décadas, México operó sobre una premisa silenciosa, que no había alternativa real al norte, que la geografía era el destino. Lo que vemos hoy no cambia esa realidad. Estados Unidos sigue siendo el eje, pero algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, México está actuando como si tuviera opciones, no como si las hubiera usado, como si las tuviera.
Y en geopolítica, esa diferencia entre tener opciones y usarlas es exactamente donde se juega el poder. Esto fue La Otra Versión. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.